Cordial saludo. Vamos a hablar de la X como la 25ª letra del alfabeto, pero también vamos a hablar de la X como un número que pertenece a los reales. Pero como la X por sí sola pierde sentido, vamos a hablar de la X acompañada de la Y, que también pertenece a los reales, y de otras dos variables como son M y N, estas dos últimas que pertenecen a los enteros. Entonces, vamos a hablar de un tema que es muy importante en matemáticas, donde le vamos a seguir dando sentido a esa X. Vamos a hablar de la potenciación. Recordemos que si nosotros tenemos X a la N, la X la vamos a llamar en este caso base y la N lo vamos a llamar exponente. Y a todo este número X a la M lo vamos a llamar potencia. Recordemos también que simplemente esto sería X a la N es igual a X por X por X hasta N veces X. Entonces, esto es, si yo elevo 2 a la 3, esto sería 2 por 2 por 2. En este caso N es 3 y X es 2. Ahora si yo elevo menos 2 a las 3, en este caso vamos a tener menos 2 por menos 2 por menos 2. Entonces vimos, en el primer caso nos va a dar 8 la potencia, en este segundo caso menos por menos da más y más por menos da menos. De igual forma nos va a dar menos 8. Pero si yo tengo 2 a la 2, fijémonos que aquí va a ser 2 por 2 y esto sería 4 positivo. Y si tengo menos 2 al cuadrado, este sería menos 2 por menos 2 y esto sería 4 positivo. Entonces, como podrán observar en este caso, si yo tengo un número negativo elevado a un exponente par, o sea, si X es un número menor que 0 y N es par, X a la N siempre va a ser mayor que 0, siempre nos va a dar una cantidad positiva. Entonces, tenemos que tener muy claro la definición de potenciación y aquí también, como nos dimos cuenta, es muy importante el sentido que toman los paréntesis. No es lo mismo tener menos 2 al cuadrado, que este sería menos 2 por menos 2, que tener menos 2 al cuadrado, que este sería menos 2 por 2. Entonces miren que en el primero nos va a dar 4 positivo, pero en el segundo nos va a dar menos 4. Bueno, ahora vamos a hablar, teniendo bien claro pues lo que es la definición de potenciación, que el exponente nos indica el número de veces que se repite la base. Entonces vamos a hablar de algunas propiedades de la potenciación. Si nosotros empecemos con la primera, si tenemos X a la N por X a la M, esto va a ser X a la N más M. Colocamos la misma base y sumamos los exponentes. Tenemos otra propiedad donde yo tengo X a la N sobre X a la M. Esto va a ser X a la M menos N. También la tercera propiedad, si nosotros tenemos X por Y a la N, miren en este caso, tengo dos variables, la variable X y la variable Y, ambas elevadas a un exponente cualquiera, entonces nos dicen que en este caso ese exponente se puede distribuir y sería X a la N por Y a la N. En la cuarta propiedad eso también ocurre cuando hay una división. Si yo tengo X sobre Y a la N, esto sería X a la N sobre Y a la N. Si tenemos X
más n. Acá vamos a mirar que esta no hace parte de nuestras propiedades, pero que debemos tenerla muy presente. Si yo tengo x más o menos n, más o menos y diré, elevado a algún exponente, aquí yo no puedo distribuirlo. Esto es totalmente diferente a tener x a la n o a tener y a la n. Ahí no lo distribuyo. Este caso lo vemos más adelante cuando veamos productos notables. Bueno, en el quinto caso, si yo tengo x a la n elevado a otro exponente, entonces simplemente coloco la misma base y multiplico los exponentes. Entonces ya enseguida vamos a ver ejercicios de aplicación de estas propiedades. Si yo tengo x a la 0, nos dicen que esto es igual a 1. Todo número elevado a la 0 va a ser igual a 1. Y si yo tengo un número cualquiera elevado a la 1, eso va a ser siempre el mismo número. Y también si tenemos un número elevado a un exponente negativo, entonces este número el exponente lo podemos poner positivo colocando 1 sobre x a la n. O puede pasar lo contrario también. Si yo tengo 1 sobre x a la menos n, esto también lo puedo llevar al numerador con exponente positivo. Bueno, estas son las propiedades más utilizadas. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios donde se aplican estas propiedades. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejemplos donde aplicamos las propiedades que acabamos de ver. Entonces empecemos diciendo que si yo tengo menos 2, x a la 3, y a la 4, elevado a la 2, sobre x a la 4, y a la 3. Vamos a poner este. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Fíjense bien que acá arriba tenemos un producto. Entonces yo puedo distribuir ese exponente. Menos 2 a la 4 nos va a dar, ahí es fácil distribuirlo, menos 2 a la 2 diré, nos va a dar 4 positivo. Elevo primero el negativo, entonces me va a quedar positivo. Bueno. Luego, x a la 3 elevado a la 2, lo distribuyo. Estoy aplicando propiedad distributiva. Y y a la 4 elevado a la 2. Ese 2 se distribuye para cada uno. Lo distribuí para el signo, para el 2 y ahora para las letras. Y abajo, entre tanto, tenemos x a la 4, y a la 3. Bueno, entonces ahora que nos va a quedar arriba, nos va a quedar x a la 6, y a la 8. Y en el denominador nos va a quedar x a la 4, y a la 3. Vieron que hay una propiedad, si se pueden, acá por ejemplo, colocamos el 4, que no hay con quién simplificarlo. X a la 6 y x a la 4 se restan los exponentes. 6 menos 4. Y y a la 8 le resto el 3 de abajo. Y la respuesta sería 4x a la 2, y a la 5. Ese sería un primer ejemplo. Hay que tener mucho cuidado con este otro ejemplo. Si yo tengo x a la menos 4 por y a la menos 2 sobre x a la menos 5 por y a la 1, dejémoslo así. Hay varias formas de quitar esos exponentes negativos. Una es que yo me fijo cuál es el mayor. Otra, vamos a hacerlo de dos maneras. La primera forma es que yo puedo hacer esto. Arriba quedaría x a la 5 y va a subir positivo. Y abajo va a quedar x a la 4. Ahora con la y, abajo tenemos una y, esa no hay que moverla porque está positiva. Y vamos a bajar el y a la menos 2 como y a la 2. Eso lo puedo hacer porque todo está multiplicando. Entonces, organizando esto, cojo las de x y me va a quedar x, 5 menos 4, 1. Entonces, no tengo que ponerle ningún exponente. Y abajo me quedaría y, 1 de acá y 2 daría 3. Esa es una forma, ¿sí? Otra forma de realizarlo es que simplemente yo diga
que al de arriba voy a fijarme dónde está el exponente mayor. Fíjese bien que menos 4 es mayor que el menos 5. Entonces yo coloco x a la menos 4 menos el de abajo. Y el de abajo es menos 5, mire. Al de arriba le resto el exponente de abajo. Y con la y hago lo mismo. Al exponente de abajo, que es 1, y que es mayor que el exponente de arriba, le resto el de arriba. ¿Sí? ¿Y qué nos va a quedar? X menos por menos da más. 5 menos 4 daría 1. Y abajo, y menos por menos da más. 1 más 2, 3. De cualquiera de las dos formas llegamos a los mismos resultados. Hay unos ejercicios con los que hay que tener cuidado. Miren acá. Si yo tengo 1 sobre x a la menos 2 más 1 sobre x y todo esto sobre x a la menos 2 más 3. Digamos que tengo algo así. Y aquí pongámosle x a la 3. Fijémonos que en este caso yo debo tratar cada una de estas partes. Mire, aquí hay un más, ¿sí? Que hace que mi ejercicio, lo primero que voy a hacer es quitar este exponente negativo. Entonces nos va a quedar x a la 2. Y abajo es como si quedara un 1, que ahorita lo vamos a usar. Y 1 sobre x, ¿sí? En el denominador vamos a quitar ese exponente negativo. Entonces nos va a quedar 1 sobre x más 3, aquí es como si hubiera un 1, y todo eso sobre x a la 3. Entonces fíjense en que aquí hay fracción compuesta. ¿Qué debo hacer? Debo resolver lo que tengo arriba primero, ¿sí? Yo lo voy a resolver. Usted lo podría escribir nuevamente de esta manera. X a la 2 más 1 sobre x dividido, abro un corchete, 1 sobre x más 3 sobre 1 dividido x a la 3. ¿Sí? Esa es la forma de trabajar ese corchete. Y empiezo a resolver. Miren, acá en este primero me va a dar x a la 3 más 1 sobre x dividido 1 más 3x sobre x. Como ustedes ya son expertos en operaciones con fraccionarios, entonces voy a dejarlos que ustedes hagan el proceso. Esto no lo podemos sumar, queda indicado x a la 3 más 1 sobre x. Ahí no podemos hacer nada. Dividido, aquí también recuerden, esto es una división, se multiplica en cruz y nos quedaría 1 más 3x sobre x a la 3 por una x daría x a la 4, ¿sí? Y ahora nuevamente aplicamos la multiplicación, entonces nos va a quedar x a la 4 que multiplica a x a la 3 más 1 sobre x que multiplica a 1 más 3x. Simplifico, no hay mucho para simplificar, una de aquí con esta, entonces me va a quedar x a la 3 que multiplica a x a la 3 más 1 sobre, organizando 3x más 1, ahí no hay nada más que cancelar, esta sería la respuesta. Claro, podríamos cancelar algo más adelante si aplicáramos factorización, no sé. Pero por el momento, aplicando solo lo que sabemos de potenciación, hasta aquí podríamos dejar el ejercicio. Bueno, esto es todo por hoy.